estamos aquí. Como hubiera dicho Unamuno en mi lugar, como decíamos ayer, hace un año, un día similar a este, poquito antes, poquito después, hacíamos lo que hoy vamos a hacer, dar origen a las jornadas anuales de CEFREMA. Yo soy Antonio Morcillo, muchos me conocéis, también hay aquí mucha gente que nos visita por casi primera ocasión. Soy el presidente de CEFREMA desde el año 2002, que fue el año de la fundación de nuestra asociación. Asociación que tiene unas características ciertamente de algunos normales pueden considerarse peculiares. CEFREMA es una asociación política, eso debía ser normalidad y es peculiaridad, que fundamentalmente se dedica, entre otras varias cosas, al estudio y divulgación de restos de los restos de la conservación, de la difusión del patrimonio de la Guerra Civil Española desde un punto de vista absolutamente serio, desde un punto de vista riguroso, desapasionado, histórico y documental. Con razón la explicación de las siglas de CEFREMA se refieren al grupo de estudios del Frente de Madrid. Y digo que es una asociación caracterizada por estas cosas que os he apuntado, que le dan un carácter prácticamente singular en estos tiempos de apasionamiento y vehemencia que se vive con respecto al tratamiento de los asuntos históricos y al estudio de los mismos. Estas jornadas constarán, son ya las séptimas que organizamos con este formato. Las primeras fueron en el año 2012. No quiere decir esto que antes CEFREMA no realizara el mes de noviembre, que es nuestro mes carismático porque es el aniversario de la Batalla de Madrid. No quiere decir, repito, que CEFREMA antes no hiciera actos de este tipo. Simplemente antes los hacíamos dispersos a lo largo del mes y en el año 2012 ya decidimos tomar este formato de unas jornadas que siempre constan de 2 días, el primero de ellos hoy, de conferencias con ponentes de primer nivel, 4 conferencias cada día, de 5 de la tarde a 9, y se complementan con la realización de 2 salidas de campo, una el sábado y otra el domingo. Puede decirse que las jornadas son un ciclo de 4 días. La hora es un poco intempestiva, las 5. Luego seguramente más adelante el salón de actos en el que estamos nos quedará prácticamente corto, porque ya os digo, tenemos por nuestra trayectoria, una excelente capacidad de convocatoria y por la calidad de los ponentes, un efecto llamada para todos los aficionados a este tema de la guerra civil. Y hechas esta presentación, estas pinceladas acerca de CEFREMA, su carácter y lo que son estas jornadas, voy a pasar a presentar al primer ponente, que está a mi derecha. Esta presentación me ha traído a mí particularmente recuerdos de mi época de estudiante. Cuando yo en el año 80 estudiaba historia del siglo XIX, decían en los temas, los nombres de aquellas fuerzas de seguridad primarias, podríamos llamarlas, en aquellos tiempos. Aquellos nombres quedaron grabados en mi mente, aquellos nombres de escopeteros, miqueletes, salvaguardias,
nacionales. Estamos hablando del siglo XIX. Nunca pensé yo en aquellos tiempos que iba a tener la oportunidad de presentar a un verdadero especialista en esta temática. Martín Currado Vidal, inspector jubilado del Cuerpo Nacional de Policía y doctor especializado en los estudios sobre policía y fuerzas de orden público, tanto en el siglo XIX, algunas de sus obras que llamaron notablemente la atención por esta historia mía que os he contado anteriormente. Martín Currado es un autor fecundo sobre estos temas policiales de gran interés para mí. Y de temas algo más concretos, como va a ser el que nos va a presentar hoy. Sobre la Guardia de Asalto, un cuerpo creado en 1932 por la Segunda República, que tendría una importancia grande a lo largo de la Guerra Civil, sobre todo en sus primeras épocas. Para mí es un honor, ya os digo, presentarle por lo aficionado que yo soy a la temática que él estudia rigurosamente. Él es licenciado en Filosofía y Letras, en Historia, y sus obras, desde luego, yo las recomiendo a los que representantes como a mí esta especialidad. Y sin más, Martín, paso ya los tratos. Pues muchas gracias, y muchas gracias no solo por la presentación, sino también por haberme invitado a hablar de un tema que es una de mis debilidades dentro de la historia de la policía. Porque recién ingresado, en el año 73, fui destinado a Bilbao y allí tuve la ocasión de hablar con compañeros ya que eran viejos, que estaban a punto de jubilarse, muchos de ellos, y les preguntaba cosas. Y recuerdo, como le dije antes al presentador, antes de entrar, cómo me hablaban de Ángel Galarza, que había sido director general de seguridad. Entonces, por todo esto, y porque es una forma de salir yo de mi ensimismamiento de alguna manera, porque yo no me dedicaba a la docencia, yo me dedicaba a investigar. Entonces, de vez en cuando, conviene exponer esto en público para contrastar un poco si lo que estamos trabajando allí metidos en la habitación un día y otro puede tener alguna repercusión o algún interés. Por eso le doy gracias a la asociación por haberme invitado y estoy muy contento de estar aquí para exponeros un tema sobre el que también es de mi predilección. Y dicho esto, vamos a hablar de los guardias de asalto. Pero la guardia de asalto, lógicamente, no nace de un día para otro, ni nace de la nada. Hay una evolución. ¿En qué contexto se crea la policía de asalto? La guardia de asalto. Pues bien, la guardia de asalto se crea como consecuencia de la última etapa de la modernización de la policía. La policía española sufre un proceso enorme de modernización en el primer tercio del siglo XIX. Una modernización que afecta desde el estatuto de personal, pasando por las condiciones de trabajo, la de organización y la expansión del cuerpo uniformado a toda España, que es lo que hace como simiente sobre el cual se puedan estructurar luego la guardia de asalto. La policía venía en el siglo XIX de una situación sumamente catastrófica. ¿Por qué? Porque la mayor plaga que tenía eran las cesantías. Para que os hagáis una simple idea de una pincelada muy gráfica, cuando el Partido Liberal
funcionistas subían al poder, automáticamente eran cesados los 1.382 policías del cuerpo de vigilancia y ocupaban su lugar los liberales. Cuando perdieron las elecciones de los liberales, eran cesados los policías liberales y asumían la policía, los conservadores. Eso se rompe con la ley orgánica del 27 de febrero de 1908, en que se establece la movilidad en el puesto de trabajo. Esta movilidad en el puesto de trabajo se anticipa 9 años a los revolucionarios generales del Estado, que no se hace hasta 1917. No solo pasan a ser fijos, sino que se les da una mejor formación, se funda la escuela de policía, se les da una mayor dotación de medios, se les mejoran los sueldos y, como consecuencia de todo esto, la mejora de la policía se deja notar ya casi de una forma inmediata a partir de 1914, antes de la Primera Guerra Mundial. En cuanto a las condiciones de trabajo, se establece una especialización. Y dentro de esta especialización, el culmen de ella, lo que la termina, es precisamente la fundación de la Guardia de Salud. Las brigadas se crean como consecuencia del asesinato de Canalejas el año 1912 delante de la librería San Martín. Porque había que especializar a gente en la lucha contra el anarquismo. Entonces, la única forma de luchar contra el anarquismo era parte de informaciones generales de algún miembro del cuerpo de policía que destacase, como Antonio Resols en Barcelona. Pero lo normal no era que hubiera una brigada antianarquista. Era se funda en el año 1913, el 12 de abril, el 13 de abril. En cuanto a la organización, la policía no tenía ninguna cabeza, era independiente en cada provincia. El jefe del escalafón del cuerpo de vigilancia era el gobernador civil. Y el gobernador civil era el que cesaba y ponía en sus empleos a los policías. Pero aquí se reorganiza la policía de otra manera. A partir del ministro de la Gobernación, vamos al organigrama, vamos al organigrama, ¿veis? Hay debajo del director general, del ministro de la Gobernación, hay un director general de seguridad. Pero dependiente del director general de seguridad, hay un jefe del cuerpo de vigilancia y otro del cuerpo de seguridad. Debajo de ellos está el gobernador civil, que ahí no viene el organigrama, porque ahí está mal. Debajo del gobernador civil está el jefe superior de policía en Madrid y Barcelona. En las demás provincias no existe jefe superior de policía. Y debajo del jefe superior de policía vienen ya los comisarios provinciales de cuartel y demás. Esto dota de cabeza a la policía, que hasta entonces no la había tenido nunca en el siglo XIX. La Dirección General de Seguridad en realidad es la jefatura máxima de la policía en España, dependiendo del Ministerio de la Gobernación. Y la expansión del cuerpo de seguridad es que la policía gobernativa estaba dividida a principios del siglo XIX en dos partes: el cuerpo de vigilancia y el cuerpo de seguridad. El cuerpo de vigilancia era un cuerpo no uniformado y de protección y de investigación de los delitos. Y el cuerpo de seguridad era el cuerpo uniformado con una militarización interna que era el de prevención. Se dedicaba a materias preventivas. Pero en ningún caso la policía tenía competencias en materia de orden público. Cuando había una algarada, cuando había una manifestación, cuando había algún problema de orden público, lo tenía que resolver o el ejército o la Guardia Civil. ¿Cuál era la
consecuencia que como no tenían ni el material apropiado para ello, ni tenían una preparación específica para eso, casi todas las manifestaciones, por pequeñas que fueran, por inofensivas que fueran, solían terminar con varios muertos y heridos. Claro, este es el problema con que se encuentra la República y que trata de resolver, que deje de haber muertos y heridos en las manifestaciones. Y claro, ¿por qué? Por una sencilla razón. Porque el coste político de no reprimir era tan grande como reprimiendo. Y no sé si ahora me he explicado, me voy a explicar. Si no se pasó en la quema de conventos del 11 y el 12 de mayo. Por no reprimir nada aquella turba descontrolada, el prestigio de la República mermó muchísimo en el extranjero. El coste político que tuvieron que pagar por la quema de conventos fue enorme. Pero si lo hubieran reprimido por el sistema tradicional, a lo mejor el coste hubiera sido mucho mayor. ¿Por qué? Porque tenía que haber sido a costa de muchísimos muertos. Y ese era un poco el dilema del diablo. ¿Cuál era la solución? La solución es que Azaña, cuando estuvo de corresponsal en París, había visto cómo funcionaban las brigadas del Tigre. Las brigadas del Tigre eran unas brigadas que se fundaron en el año 1907 para reprimir a la delincuencia de gitanos y de delincuentes ambulantes, nómadas, como aquí pasaba también en España, que había muchos archivos nómadas que se dedicaban a asaltar pueblos pequeños y se hacían con los pueblos pequeños, los tomaban verdaderamente. Yo todavía soy de un pueblo muy pequeño de León y todavía me acuerdo que mi padre venía muy agitado y nos decía, venga, todos para casa, y cogía la escopeta y se ponían a la puerta y nos encerraban por dentro, porque veían venir unas carretas con gitanos o con quinquis. Claro, una gente así se podía, y hay muchos pueblos, por ejemplo aquí cerca de Valdetorres, Campo Albillo, se despobló en el siglo XIX porque tenían muy pocos habitantes y no podían defenderse de estos nómadas. Tuvieron que abandonar el pueblo. Bueno, pues esta brigada se fundó para eso, para luchar contra estas tribus nómadas de Francia. Pero fue tal el éxito, porque tenían mucha movilidad, tenían mucha capacidad de respuesta, tenían una serie de cualidades que las hacían muy aptas para otra cosa, que era para reprimir los motines. Y en la guerra mundial se dedicaron a reprimir motines internos en Francia. Y en esa función fue en las que las conocieron Azaña y otros republicanos. Entonces vieron ahí un antecedente y vieron ahí la solución. Además, aquí en España, como un antecedente inmediato, Mola, que era el director general de seguridad, había creado unas secciones de gimnasia compuestas por 25 hombres. Aquí los tenemos, una fotografía de ellos que se publicó en un periódico. Esta es la sección de gimnasia después de actuar en Atocha cuando se replegaban. Era una manifestación pequeña y le pudieron hacer frente unos pocos efectivos. Pero, como ve, no se ve en la foto, pero los bastones que llevan son de madera pelada, son madera. No son ya la defensa que les perdón a los de asalto. Actuaron, como digo, por primera vez en la sección del centro. Pero esta sección apenas tenía importancia y tenía ninguna relevancia. Es más, yo no he podido encontrar ninguna documentación de cómo se fundó y cómo se organizó.
Pero, como os digo, la causa precipitante para crear las guardias de asalto fueron los sucesos del 11 y el 12 de mayo de la quema de conventos de Madrid, cuando cesan Miguel Maura al director general de seguridad Carlos Blanco y nombran a este personaje tan importante dentro de la Dirección General de Seguridad, que fue Ángel Galarza. Ángel Galarza entonces era fiscal general del Estado y dejó la Fiscalía General del Estado por hacerse cargo de la Dirección General de Seguridad. Y cuentan, porque no se sabe cuándo fueron creadas realmente las guardias de asalto. No se sabe. Tenemos que atendernos a los testimonios de Maura y del propio Galarza, porque la única disposición legal en que aparecen ya diferenciados es en la Ley de Presupuestos del año 1932, que aparece el 2 de febrero del 32. Ahí aparece la Guardia de Asalto, las secciones de vanguardia y asalto, como algo separado y convocando 2.500 plazas para esos guardias de asalto. Y también disponiendo que se les dote de material. No sabemos exactamente, porque es que ya en el año 31 la Guardia de Asalto ya actúa. Entonces tenemos que ir a los testimonios, como digo, de Maura y de Ángel Galarza para saber y tener una orientación de cuándo se crea. Entonces, Maura dice en Así cayó Alfonso XIII, cuenta cómo tan pronto como Ángel Galarza se hizo cargo un poco de la situación, la Dirección General de Seguridad lo recibió en su despacho y planeamos juntos la creación de un cuerpo de policía armada. Pero desde el principio acordamos darle el nombre de Guardia de Asalto. Dice, yo, desde Maura, me limité a facilitarle todos los medios sin tasa y alentarles en su labor, porque cada día era más urgente la presencia en las calles de una fuerza ágil, entrenada y movible y bien armada, con armas que no fuesen por necesidad mortales. Es decir, él es muy consciente de esa necesidad, porque lo había vivido también durante la dictadura y anteriormente, de que esto tenía que ser así. ¿Qué deduzco yo de esto? Planeamos que Miguel Maura no planeó nada. Miguel Maura no planeó nada. El que llevó hecha la planificación y la organización y cómo tenía que hacerse, y lo tuvo muy claro, fue Ángel Galarza. Es cierto que el ministro la aprobó, la apoyó y le dio el respaldo que necesitaban para arrancar, pero el origen de la proposición y el que llevaba claro cómo tenía que hacerse esta guardia antidisturbios era Galarza. Pues, y Galarza lo dice muy claro también por su parte, porque el mismo día 14 de mayo, en que toma posesión de su cargo de director general de seguridad, él hace unas declaraciones a un periódico y dice que quiere crear una sección de asalto dentro del cuerpo de seguridad compuesta por 80 individuos mayores de 30 años que usarían porras y revólver, formarían cadena para contener al público y solamente en caso de necesidad harían uso de las armas. Pero en otras declaraciones que publicó el Heraldo el día 20 de mayo, dice muy claro que el grupo de asalto quedó constituido el domingo. En esta misma semana comenzarán las clases de gimnasia. Es decir, el domingo al que se refiere es al 17 de mayo de 1931. Por eso yo me inclino a pensar que la Guardia de Asalto se creó el 17 de mayo
de este año. Aunque no llegar al respaldo legal hasta casi 9 meses después, pero de hecho comenzaron a entrenarse y a funcionar el 17 de mayo. Todo esto tendría que quedar en manos de alguien que les organizase. Y se llamó Agustín Muñoz Grandes para que les organizara. Y de hecho estuvo al frente de la Guardia de Asalto hasta el año 1835. Él estaba entonces en la Caja de Recluta de Toledo, estaba apartado prácticamente, y él vio aquí también una gran oportunidad. Y la verdad es que el tiempo que estuvo lo hizo muy bien, y la verdad es que resistió, en aquellos vaivenes de gobiernos, resistió hasta el año 35 al frente de la Guardia de Asalto. Los entrenamientos se hicieron en el Colegio de Huérfanos de Carabanchel. Con estas modificaciones, aquí vemos el uniforme de los guardias de asalto. Veis que es un recortable, porque fue tal su popularidad que también los humoristas os podían haber traído hazaña pintado con el uniforme de guardia de asalto a Martínez Barrio, a un montón de personajes que lo retratan como guardia de asalto. Pues la uniformidad era azul, como veis ahí, con gorra, nos llevaban el casco, como vimos antes, si veis antes en la sesión de gimnasia, el casco en la cabeza. Ellos llevan gorra de plato, no llevan casco. Pero lo veremos mejor en la siguiente, en que vemos a 5 guardias de asalto perfectamente uniformados. Y ya en el capítulo de medios, los vemos a este grupo, con una ametralladora de último modelo, haciendo con máscaras antigases, haciendo ejercicio parece que están para que les hagan una revisión. Aquí vemos a un cual actuando, y aquí tenemos la pistola ametralladora de la que se les botó, con la funda de madera. Tiene la funda de madera y tiene ahí el gorro que de calle o normal para estar en el cuartel y la munición. Y esta fue el arma más característica de la Guardia de Asalto, la porra. Esta porra ya era de goma, la matraca era de goma, estaba revestida de una especie de cinta aislante, nada más, y con esto las contusiones no dejaban casi marcas. Entonces, esto fue lo que más llamó la atención, y esto fue lo que sustituyó al sable. Vimos antes, si os dais cuenta, esto para atrás, aquí, es como el de la izquierda, el más de la izquierda, en nuestro caso el de la derecha, lleva colgando el sable. A la Guardia de Asalto se le suprimió el sable y se le dio como única arma de defensa. No ya tampoco la porra de madera que llevan ahí los de gimnasia, sino que se les botó de este arma que era la matraca o la porra. Se les dotó de coches. Vamos a ver dónde está un coche aquí. Bueno, aquí es una miniatura también, otro juguete para niños. El coche primitivo es el tercero.
veis que lleva unas filas de asientos donde ellos iban sentados, pero iban sentados de una forma muy especial, de espaldas unos a otros. O sea, iba una fila mirando para adelante, la otra para atrás, la otra para adelante, la otra para atrás y así. Y por eso en Madrid, después de las primeras actuaciones, comenzaron a llamarle, que no prosperó el mote, los enfadados. Porque decían que iban como disgustados a reprimir las manifestaciones. Pues se les dotó de bastantes coches, el presupuesto fue, y aquí es la máscara que vimos antes que tenían los de las ametralladoras, es la máscara antigas, porque se les dotó también de unas granadas lacrimógenas, bombas lacrimógenas, que se emplearon por primera vez en el Banco de España porque unos poceros se declararon en huelga, 250 poceros, que estaban trabajando en las obras de ampliación del Banco de España hacia la calle, ¿cómo se llama? La calle Parque de Cubas. Y había peligro, porque se cerraron a los pozos, de que inundaran todos los bajos y los sótanos del Banco de España. Entonces tuvieron que intervenir y la única forma de sacarlos de los pozos fue lanzándoles varias granadas de gases lacrimógenos. Pero claro, salieron todos ilesos. No hubo ningún muerto ni ningún herido, simplemente en cuanto salieron al aire libre se les curó la afección. Estos gases lacrimógenos se habían usado ya antes, pero no habían dado resultado. Y para que veáis aquí, es un cuadro de un libro sobre la administración militar en la Segunda República de José Alberto Huertas Barajas. Y ahí podéis ver cómo evoluciona el presupuesto del Cuerpo de Seguridad. Que pasa de ser la tercera parte del de la Guardia Civil y menor que el de los Carabineros, pasa en el año 35 a ser poco menos que el de la Guardia Civil y bastante igual al de Carabineros, superior al de Carabineros. Eso quiere decir que la Segunda República hizo un esfuerzo enorme, pero enorme, por potenciar este cuerpo, por armarlo, uniformarlo y dotarlo de medios. Luego tuvo otra virtud, que la distribución del cuerpo se hizo de tal manera que la respuesta pudiera ser casi inmediata. Es decir, ninguna compañía de asalto podía estar a más de 120 kilómetros de otra. Y por eso se distribuyó por todas las capitales de provincia, pero también por muchos pueblos importantes de la provincia. Esto fue, por ejemplo, luego, lo veremos, la repercusión que tuvo en la defensa de Madrid. Esta agilidad en la respuesta y esta falta de lesionados graves en las intervenciones fue lo que le dio una popularidad como yo no me puedo imaginar en otro cuerpo de policía. Y así pasó que el 30 de mayo del 31, o sea, 13 días después de que Galarza anunciara que estaban creados, tuvieron que intervenir en una huelga de la Telefónica. Los empleados de Telefónica empezaron a manifestarse en la red de San Luis y tuvieron sus más y sus montes por la Gran Vía, por la calle Valverde, por las calles del Carral, alrededor de Telefónica. Hasta que ya el director general de seguridad se cansó de aquel baile y mandó a la Guardia de Asalto. Y en menos de 2 horas solucionaron el problema.
La gente al ver aquello los aplaudía desde los balcones. Pero los primeros aplausos que se llevaron los guardias. Pero todavía más, no sé, fue el de la Facultad de Medicina. Los estudiantes también en huelga lo querían desalojar a la universidad. Y entonces Muñoz Grates, ni corto ni perezoso, sin encomendarse a Dios ni a ningún santo, entró dentro de la facultad en la asamblea de los estudiantes y les dijo que pusieran de su actitud, que salieran pacíficamente y que a cambio la Guardia de Asalto no intervendría. Y efectivamente me hicieron caso y salieron todos juntos a la calle. Allí no había público, porque la ciudad universitaria estaba retirada y allí no tuvo público. En la calle Socha. No, pero allí estaban, era la Facultad de San Carlos, que está un poco más aislada, y esto tuvo interior dentro y la gente no vio cómo actuaron, como pasó en la Telefónica. Allí solo estábamos afectados. Vamos a dar cuenta que el primer incidente en que intervino la Guardia de Asalto, porque ya vemos que no es cierto, fue en la Plaza de la Colada con motivo de una huelga de verduleras. Dice que causó gran admiración cómo se bajaron del coche y también como en un instante dejaron resuelto el problema de aquella manifestación. Pero no todo fue bien, porque el primer muerto en acto de servicio de un guardia de asalto tuvo lugar en Barcelona el 12 de enero de 1962, en que un grupo de guardias de asalto fue recibido a tiros por unos manifestantes anarquistas y como consecuencia falleció José Bonet San Martín, que es el primer guardia de asalto caído como digo en acto de servicio. La Guardia de Asalto tuvo una intervención muy destacada en la Sanjurjada. El levantamiento de Sanjurjo, el 10 de agosto del 32. ¿Por qué? Porque tanto en Madrid como en Sevilla ocuparon todos los núcleos vitales de la ciudad y no le dieron margen ninguna para poder moverse. Por eso fracasó la Sanjurjada, por la agilidad con que se respondió desde el cuerpo de asalto. Y sabéis que luego Sanjurjo, que intentó huir a Portugal, de hecho fue detenido por el cuerpo de vigilancia que le reconoció cuando iba a pasar por la frontera de Almonte a Portugal junto con otros compañeros que le habían acompañado en la sublevación. Y luego aquí llegamos a un capítulo que es un poco negro de esta historia. Ya sabéis que me estoy refiriendo a Casas Viejas, de Benalú, Casas Viejas. Los hechos de Benalú, Casas Viejas, no tienen ninguna justificación. Porque los muertos que hubo en los enfrentamientos entran dentro de una lógica y de una respuesta, si queremos. Pero la detención de 12, 14 personas y que las fusilaran delante de la cueva de la choza de 6 dedos, de la cabaña de 6 dedos, pues no tuvo justificación. Porque ya estaban desarmados y estaban esposados. Ahí el capitán Rojas echó un manchón bastante grande sobre toda la reputación de la Guardia de Asalto. De hecho, creo que es la única
inconvención en que se pueden discutir, y son discutibles, los métodos que se utilizaron por los guardias de asalto. Normalmente, nunca, y eso que intervinieron miles de veces y en miles de ocasiones, actuaron así. De hecho, la actuación de la Guardia de Asalto fue reconocida oficialmente por la Segunda República. ¿Mediante qué? Mediante permitirles, no solo a la Guardia de Asalto, sino al Cuerpo de Seguridad, al Cuerpo Uniformado de la Policía, el uso de la bandera en actos oficiales y en sus desfiles. En el año 1965. Y vamos ahora con la guerra civil, en los principios del alzamiento, y después su actuación, ya a grosso modo, durante la guerra, porque me comprenderéis que en los 5 o 6 minutos que tengo, por si luego queréis preguntar algo, no me da tiempo a explayarme más. Cuando empezó la guerra, los efectivos de los guardias de asalto eran unos 9.000. Estaban distribuidos por toda la península, como dije antes, bastante reforzadas. De ellos, el 70% permanecieron leales a la República. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, por razones sencillas. Y es que la Segunda República mantuvo en su poder los territorios más poblados. Solo Madrid, Barcelona, Valencia y alguna ciudad más tenían 12 compañías de asalto. Entonces, la mayor parte de la fuerza quedó incrustada dentro de la zona republicana. Pero es que además, los gobernantes, con el afán de defender Madrid, hicieron que 8 compañías de ciudades perimetrales alrededor de Madrid viniesen a Madrid para defender la capital. Y eso afectó a Cáceres, a Salamanca, a Valladolid, a Segovia, a Ciudad Real, a Toledo y otras ciudades. ¿Qué pasó con eso? Lo que pasó fue que dejaron de guarnecidas las ciudades de donde salieron. Y si hay una regla que yo he visto al estudiar este tema, me he dado cuenta de una cosa, y es que donde salieron la Guardia de Asalto y la Guardia Civil, o la Guardia de Asalto y el Ejército, o la Guardia Civil y el Ejército, triunfó el bando en que se formó este binomio. Por ejemplo, en Valladolid, que no hubo oposición de la Guardia de Asalto y el Ejército se decantó por los sublevados, allí triunfó la sublevación. Pero en Barcelona, en que se unieron la Guardia de Asalto, el Ejército y la Guardia Civil, allí no hubo ningún problema. Allí triunfó de calle la República. Entonces, eso nos indica la gran importancia también que tuvo la Guardia de Asalto en estos primeros momentos del alzamiento. Es verdad que hubo carteles en la Guardia de Asalto que se quedaron indecisos hasta ver qué pasaba. Pero rápidamente, incluso en estos indecisos, la mayor parte de estos carteles indecisos se decantaron por la República. Y en algunos puntos, los únicos que se levantaron a favor de la República fueron los guardias de asalto. El caso más paradigmático fue el de Sevilla. El de Sevilla, la Guardia de Asalto se levantó contra Queipo de Llano y la Guardia Civil, les hizo frente en la Plaza Nueva, en la Plaza de la Almería y en el Gobierno Civil. Y los que estaban descansando en sus casas les dieron armas a las milicias obreras para que le hicieran frente a Queipo de Llano. Por eso Queipo de Llano, una vez que triunfa,
la depuración más grande fue sobre la Guardia de Asalto, porque eran los que habían organizado de alguna forma la sublevación en su contra. ¿Quiénes son los únicos que se sublevan también en Melilla y intentan hacer un registro en el edificio de límites territoriales, que era donde se estaba gestando la rebelión? La policía de asalto, que lo reducen, claro, rápidamente, porque allí los militares eran una inmensa mayoría, no podían tener oposición, y se deshacen de ellos enseguida, porque además eran muy pocos. El Ceuta pasa otro tanto de lo mismo. Y en el protectorado pasa una cosa que sería bueno a lo mejor que estos que están buscando guiones para películas la tuvieran en cuenta. Que hay un grupo dentro de Tetuán, también de Guardia de Asalto, que se subleva. Parte de ese grupo es capturado, pero la otra parte huye al Marruecos francés. Desde allí los llevan a Orán y de Orán los llevan a Barcelona. Y en Barcelona los destinan a Valencia. Reingresan a la policía y los destinan a Valencia. Pero imaginaros la peripecia que tuvieron que sufrir estos hombres. Además huyeron con todos los pertrechos que tuvieron, para que no cayeran en manos de los violentos. En cuanto ya a la guerra misma, fueron decisivos en la defensa de Madrid, con estas compañías que huyeron de estas ciudades, porque, por ejemplo, hubo un grupo muy numeroso que participó en la columna de Jiménez Orge, que tomó Guadalajara. Estuvo también otro grupo en la columna de Barceló, que detuvo el avance de las tropas nacionales que venían de Cáceres y Ávila en el frente de Majadahonda, Boadilla. Y también hubo otro grupo grande que participó en el intento de invasión de Mallorca e Ibiza por Cuyo. Y en Aragón pasó un caso un poco chusco, porque intentando recuperar Zaragoza, enviaron desde Barcelona 80 guardias de asalto perfectamente equipados y armados. ¿Y qué hicieron en Aragón? Los del Consejo de Aragón, los anarquistas. Pues les quitaron las armas, les quitaron casi hasta el uniforme y los devolvieron casi como Dios los había pedido al mundo a Barcelona. En vez de haber aprovechado esta fuerza, que era una fuerza de élite, que había demostrado que era de élite, como lo demostró en Belchite, que Belchite se tomó gracias a que una compañía de asalto distrajo a las tropas nacionales, haciéndoles creer que el objetivo era el seminario y que allí se iban a concentrar las tropas republicanas, y mientras se fijaron en ese objetivo, las tropas republicanas tomaron Belchite, que quedó prácticamente desguarnecido, y actuaban, ya os digo, como una tropa muy disciplinada y muy regulada, y que hubiera podido constituir un envío magnífico de todo el ejército republicano. Pues aquí estos lo que hacen es desarmarlos, quitarles las armas y devolverlos a ver. Destacaron también, no solo en el frente, sino entre la lucha entre los mismos partidarios de la República. Sobre todo en los problemas que causaron los anarquistas en Barcelona en mayo del 37. Que partidarios de la Revolución Popular, había partidarios de la Revolución Popular a ultranza de ganar la guerra. Pero sin ganar la guerra no podrían hacer la revolución. Y entonces, esa represión de los anarquistas de mayo del 37 también se recomutaron a la Guardia de Asalto. En fin, y ya para terminar, otra labor que hicieron muy importante fue la detención de desertores en los dos bandos, tanto del bando republicano como del nacional. Había muchos desertores que ahí destacaron, sobre todo en Asturias. Hay un hecho
muy anecdótico, que detienen a 4 sobrinos de Franco que intentaban pasar al Frente Nacional con mucha información sobre el ejército republicano. Y dicho esto, ya voy a terminar, porque diciendo que la Guardia de Asalto recibió muchos homenajes y muy frecuentes. La prensa tampoco se quedó ajena a ellos y ponen como ejemplo de su actuación, a ver si encuentro la foto. Aquí está. ¿Veis? Ponen como ejemplo cómo se parapetan detrás de los caballos enemigos y los utilizan como barricada para disparar contra sus adversarios. Por eso creo que os acabo de contar algo que es muy curioso y que desde luego también a mí me ha llamado mucho la atención desde que he tenido contacto con este tema. Muchas gracias. Tenemos a continuación un corto turno de preguntas, porque los horarios son bastante estrictos. Rogamos que se ciñan las preguntas respectivamente al ponente. Creo que se ha explicado muy bien. Las ciudades, los guardias altos son decisivos. En la campaña de 34 fueron decisivos en que no se tomara la ciudad, aunque ganaron una copa que dio lugar a correr. Yo he seguido mucho el caso de la muerte de García Lorca con el secretario judicial Miguel Caballero, y los que lo fusilan son guardias altos, es decir, quizás para asegurarse su fidelidad, y se les obliga. Luego él encontró la aportación en la Policía Nacional, porque se integraron de Granada con los vecinos. La pregunta mía era, hay un salvamento sorprendente y asombroso, que es el de Muñoz Grandes, de la cárcel Modelo, que había sido jefe de los guardias altos. Y los guardias altos impiden que se le maten aquella matanza que fue tan trágica y desastrosa para la República, porque asesinó a los ministros de moderados, ¿no? Y luego hay un caso no muy conocido, que es el de General Capaz. Por lo visto, en uno de los gobiernos de concentración que se hace en la República, el plan era poner a Capaz de general jefe de los guardias altos, que era el que había ocupado hoy de Sauer. Esa era mi pregunta. Si se sabe algo de las razones, que por lo visto va a ser otra vez ministro de Gobernación Rico Abello. Es un tema muy interesante, el salvamento de Muñoz Grandes y el mando propuesto a General Capaz. No lo sé porque mi especialidad es, dentro de esto, más que los sucesivos gobiernos, son temas relacionados con el orden público. Y aquí, a veces, en el orden público pasan que son secundarios los que ocupan esos puestos, porque siguen las mismas políticas, o están muy poco tiempo siguen las mismas políticas. Pues es muy difícil. Y yo no soy especialista en la Segunda República. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle por dentro de CEFREMA ha habido una investigación de la que yo también he participado sobre un papel relevante que tuvieron guardias de asalto en el primer intento de toma de Madrid, el 9 de noviembre. Llegan conocidos los planes de las órdenes de Varela y como fuerzas que pueden contener el ataque que iba a ser por el puente de los franceses, colocan guardias de asalto bajo las órdenes de Aureliano Coqui. 2 compañías en el puente de los franceses y las internacionales. Y eso fue el primer éxito defensivo de la República. Hay dudas de si estaba ya Carlos Romero metido en eso, si usted sabe algo, queríamos preguntar. Tampoco lo sé, porque es que, vamos a ver, os digo lo mismo. Mi especialidad es, yo sé que fueron trasladadas estas compañías de asalto aquí a Madrid, y eso fue lo que constituyó y salvó a Madrid en este primer intento. Pero usted eso me lo está confirmando. Pero yo, ¿quién participó exactamente ahí? No me llega a la memoria.
Yo no he entendido muy bien la anécdota esa que has contado al principio, de que cuando fuiste destinado, creo que en Bilbao, en el año 63, creo que has dicho. Los 73. Ah, 73, que hablaste con compañeros y tal que habían participado, que eran de la época de la Guardia de Asalto. Entonces, Sí. yo la pregunta es, ¿parte de los de la Guardia de Asalto luego se pasaron, los cogieron a la Policía Nacional o que habían caído en el bando de Franco? Vamos a ver, esto no eran guardias de asalto, eran compañeros que estaban en el cuerpo de vigilancia y que siguieron luego, después de la ley del 41, en el cuerpo general de policía. Pero ellos habían conocido a las guardias de asalto, habían convivido con ellos y hablaban, y ellos se han tenido director general Ángel Galarza. Y eran ellos los que hablaban bien de Ángel Galarza. Hola, buenas tardes. Yo quería hacerle dos preguntas, ya que usted es una persona que ha trabajado mucho, ha estudiado mucho la Guardia de Asalto. Yo tengo dos dudas que quería que me confirmara, si lo sabe. Una es sobre los primeros semanas de la guerra en Madrid. Yo le he leído a Muñoz y a Sebastián Pozas cuando dirigió la Guardia Civil al principio, e incluso se lo escuché decir, me lo dijo a mí Santiago Carrillo en un momento, que una de las razones por las que el desorden público estalla en las jornadas de julio y agosto, y por las que Manuel Muñoz y Pozas van a tratar de crear el CEI, el Comité Provincial, llamado la llamada Checa de Bellas Artes, es precisamente que ese orden público se había deteriorado porque se había usado la Guardia de Asalto y la Guardia Civil en tapar el frente, es decir, enviar demasiados efectivos de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto a la sierra. Es decir, básicamente a parar el frente del norte sublevado. Entonces, quiero que me diga usted su opinión sobre esa impresión que yo le he leído a Muñoz y a Pozas y que le escuché a Santiago Carrillo. Y la segunda cuestión es ya hacia el final y sobre los consejos de guerra de la posguerra. Yo trabajando sobre consejos de guerra a guardias civiles y a guardias de asalto, tengo muchísimos trabajados de guardias civiles, muchos menos de guardias de asalto. Mi impresión es que los vencedores son extremadamente duros con la Guardia Civil, con la idea de que la Guardia Civil de suyo tenía que estar con nosotros, ¿vale? Mientras que con la Guardia de Asalto, a hechos similares, se es mucho más blando, en el sentido de que los vencedores, los franquistas, creen que la Guardia Civil es un cuerpo creado bajo la República y por tanto que estuviera de la República, de alguna manera, no sé decir que lo entienden, pero por tanto no lo castigan. Es decir, Franco de alguna manera dice que Guardia Civil no esté conmigo, no lo entiendo. Que un Guardia de Asalto esté con la República, lo entiendo. Entonces, pero mi impresión sobre la Guardia de Asalto es muy pequeña porque no he trabajado tantos casos de Guardia de Asalto. La Guardia Civil sí la tengo muy clara. Entonces quería que me dijera su opinión sobre ambas cosas. Sí. Sobre la primera, yo también he leído cosas que van en esa dirección. O sea, de que precisamente por intentar defender Madrid, que era lo más perentorio, lo que más surgía en ese primer momento de la guerra, se utilizaron a estas compañías incluso que vinieron a reforzar a la Guardia de Asalto a Madrid para llevarlas al frente. Y son las que detienen a las tropas nacionales en varios frentes. Así que en eso yo también he leído cosas que van en esa dirección. Y que las checas se fundaron para tapar de alguna forma la falta de ese efectivo en la retaguardia. Y en cuanto a la depuración después de la guerra, también es cierto que a la policía se la depura de una forma mucho más suave que a la Guardia Civil. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque creo que la policía tenemos una mentalidad más de estar en el statu quo. Es decir, se nos forma y sale por ejemplo, las mismas resoluciones de la ONU nos dicen que en caso de un conflicto, nosotros debemos permanecer en nuestros puestos para proteger a la población. Entonces, esa mentalidad del statu quo te lleva a que estos deben aceptar mejor el régimen que ha triunfado que la Guardia Civil, que la consideran una traidora. Entonces la depuración es cierta.
efectivamente, pero tanto en el cuerpo de vigilancia como en el cuerpo de seguridad y de asalto, la depuración es mucho más pequeña, mucho más suave. Eso, hay un compañero que ha llevado este tema, Vicente Cabo Mansilla, que ha estado en personal mucho tiempo, y te podría informar ampliamente de eso. Una última pregunta porque no tenemos más tiempo. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar ahora a usted de organización. Cuando habla de organización, eso de los grupos que estaban, las compañías, un grupo, ¿cuántas compañías? Un grupo tenía 3 compañías. Y luego otra pregunta que quería hacerle, ¿cuál fue la actuación del guardia de asalto a los inicios en Toledo, de la cárcel de Toledo? Su actuación fue primera, antes de llegar a formarse la milicia, pues llega Riquelme, la comunidad de Riquelme. La guardia de asalto, la actuación en Toledo en un primer momento es algo pasivo, hasta que luego, cuando ya los militares se atrincheran y la gente se atrincheró en el Alcázar, y entonces ya fue decidida hacia la reunión. Es lo que sostiene Miguel Rueda en su tesis doctoral sobre la policía en la guerra civil. ¿Y sobre los grupos? ¿Cuántos grupos había en España? Pues en España, ¿Y cuántas compañías componían un grupo? En España había 18 grupos a 3 compañías agrupadas. Estaban situados, sobre todo en Madrid, Valencia y Barcelona, 3 en cada una. Y después ya Bilbao, Sevilla, Zaragoza, La Coruña, Málaga, Oviedo, Badajoz, Valladolid y Murcia solo tenían uno. Gracias. Bueno, por imperativos del tiempo, damos las gracias a San Martín Toledo por su asistencia, por su conferencia tan clarificadora. Si alguno tiene alguna pregunta más en el tintero, se la podrá hacer ahora particularmente. Vamos a dar ya entrada al segundo panel.